Hola, buenas. Un saludo a todas las personas que os habéis conectado en directo para seguir esta entrevista de 30 minutos a través del canal de Twitch y de YouTube. Quiero daros las bienvenidas a esta nueva entrevista. Un espacio en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realizan en las administraciones públicas de la mano de quienes son sus protagonistas, ¿no? Las personas que trabajan en ellas. Recordaros que en el canal de YouTube tenéis todas las entrevistas que hemos hecho hasta esos momentos en el 30 minutos y también las tenéis en formato podcast en las plataformas de iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Si no queréis perderos las próximas entrevistas que tenemos programadas, bueno, pues os invito a que os suscribáis a las diferentes plataformas para estar al día de ellas. Y bueno, sin más, comenzamos con el programa de hoy, el que tenemos como invitado a Gerardo Bustos. Hola Gerardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar hoy aquí en 30 minutos. Y además, bueno, pues si algunas de las personas que nos siguen no conocen, Gerardo Bustos es periodista y aparte es, bueno, pues es el subdirector general de Información, Documentación y Publicaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y a mí me hace especial ilusión el que Gerardo esté hoy aquí porque fue cuando, y ahora comentábamos brevemente antes de comenzar, que fue una de las primeras personas con las que cuando empecé en este mundo, ¿no?, de las redes sociales, de la marca personal y todas estas cuestiones, una de las primeras personas que conocí, con que contacté, fue precisamente Gerardo Bustos. Sí, sí. Bueno, aquí el misterio es la progresión que has llevado tú y la modestita progresión que he llevado yo, ¿no? Es decir, que en este tiempo, pero efectivamente, a mí me hace muchísima ilusión, te lo agradezco además, primero por esa relación, ese tiempo que nos conocemos, que nos conocimos virtualmente durante mucho tiempo hasta que nos desvirtualizamos en un CENIS y luego, bueno, pues por este espacio, pues una innovación más de las muchas tuyas, esta capacidad de comunicar y esta, digamos, marcha continua hacia comunicar por nuevos medios, ¿no? O sea, yo hoy se lo comentaba a Amalia que conozco un poco la plataforma esta, algo, pero a nivel teórico. Es la primera vez que la uso y que veo todo. Me ha contado ahora en un par de minutos todas las virtudes que tiene y tal. Y claro, la principal virtud es como Amalia te la cuenta porque la está usando, ¿no? Y tal. Entonces, nada, le agradecido y honrado soy yo y nada, me hace especial ilusión a mí también. Gracias, Amalia. Pues Gerardo, comenzamos. A todas las personas que pasan por este espacio, la primera pregunta que siempre les suelo hacer es, en este caso, relacionado, ¿qué hacéis en la Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones del Ministerio de Hacienda? ¿Cuál es el cometido que tenéis en este área? Bueno, es muy curioso porque yo llevo en esta subdirección 19, casi 20 años, ¿no? Y es muy curioso porque no ha cambiado de nombre, bueno, sí cambió de nombre a los 2 años o algo así, lo adecuamos. No ha cambiado de ministerio, aunque el ministerio a veces ha estado con economía, a veces con función pública y tal, pero es la misma subdirección. Y sin embargo, las funciones son radicalmente distintas y es un poco un síntoma de la evolución y lo abierto que tenemos que estar a las tecnologías. En mi área cogen básicamente, ¿no?, como digamos grandes temas, el archivo, las bibliotecas y las publicaciones del ministerio. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que cuando llegué, el aspecto fundamental eran las publicaciones y lo más innovador eran las publicaciones porque era cuando empezaban las publicaciones digitales, los e-books y tal, ¿no? Ese tema ahora mismo ha quedado bastante reducido y, sin embargo, el que se ha superpuesto absolutamente es el sector archivo, por lo que es el documento del expediente electrónico. Estas son, digamos, mi principal función y las tareas más innovadoras, las que me puedo desarrollar ahora, son esas, porque en torno a eso, aparte, ya es entrar de lleno a nivel, y además, de alguna manera, somos un poco vanguardia, ¿no?, en este sentido dentro de la AGE, la política de gestión de documentos electrónicos, que son las grandes líneas de la gestión de documento electrónico en una organización. La nuestra fue la primera de la AGE y a partir de ahí surgieron muchas cosas. Hemos hecho desarrollado una serie de guías, digamos, en torno a la gestión de documento electrónico, ¿no?, que no valen solo para el ministerio, sino que están hechas
muy consensuadas con todo el sector del ministerio, valen para todo. Entonces, digamos que ahora mismo el principal cometido siguen estando los otros dos, las bibliotecas más o menos, bien, y además, bueno, pues se avanza un poco, tenemos una biblioteca digital y tal, las publicaciones pues hemos digitalizado, se han reducido mucho, y digamos que la gran ocupación, la que realmente llena y tal, es el, digamos, todo lo que gestiona el entorno archivo, ¿no? Sobre todo por el documento electrónico, el expediente electrónico y el archivo electrónico, ¿no? Y lo que a partir de ahí, digamos que nos han caído funciones nuevas que no existían hace 20 años cuando llegué aquí, pues como es el DIR3, gestionamos el DIR3, que es el gran directorio administrativo, pues el del ministerio lo llevamos nosotros, ¿no? Igual todo lo que son los procedimientos que en torno a SIA, ¿no? El gran directorio de procedimientos también, es decir, las oficinas de registro, de asistencia en materia de registro, que es una novedad. Antes eran los meros registros, ahora son las oficinas de asistencia, que lleva mucho más, pues esa ha entrado en nuestra órbita también, hicimos un programa experimental y ahora está. Quiero decir que ha ido cambiando las funciones muchísimo sin cambiar la estructura en sí o el planteamiento de lo que era la subdirección, ¿no? Y es un síntoma del cambio en el que estamos, claro. Comentas, bueno, una de las claves que adelantabas de la administración electrónica es el documento electrónico, ¿no? Para aquellas personas que nos están escuchando y que todavía la confusión, ¿el documento electrónico qué es en realidad? ¿Es un documento de PDF? Puede parecer muy simple, pero muchas veces el documento de PDF que tengo guardado en el ordenador, ¿eso es un documento electrónico? Yo soy andaluz, pero voy a ser el gallego, depende. Depende de lo que haga. Vamos a ver, ya entiendo la pregunta, lo que me quiere decir, ¿no? Pero, a ver, parte de los problemas culturales que tenemos para la transformación digital, porque cacharrería y leyes tenemos muchas, y lo que nos está fallando es el cambio de chip, el saltar, el hacer ingeniería de procesos, el simplificar realmente, ¿no? En ir más al dato y menos a la fotocopia. Pues parte del problema que tenemos es que en este digamos, mimetismo analógico en el que nos movemos, claro, hemos cambiado la fotocopia por el PDF. Y esto hacemos un pan como unas tortas, porque no solo nos hemos ahorrado el mensajero, sea una ordenanza, un motorista o yo que se lo llevo al despacho de al lado, ya no hace falta. En vez de llevarlo en mano, lo mandamos electrónicamente, pero seguiríamos en lo mismo, ¿no? Ese PDF puede ser un documento electrónico si está metadatado, si realmente ha reducido procesos, eso ya implica transformación y tal, pero sobre todo si está metadatado. Es decir, si lleva algunos metadatos es un poco la estructura que te da el documento. Por ejemplo, y lo vemos todos, hay gente que dice que son metadatos y tiene razón, pero todos lo estamos usando. Si hacemos una foto con el móvil y seguramente lo tenemos que programado para que ponga fecha y lo sepamos, pues esa fecha es un metadato que digamos que se cuelga automáticamente porque lo hemos programado, es un metadato, ¿no? Otro ejemplo muy claro, a veces borramos un papel, o sea, tenemos un Word y le borramos todo y tal, y dijimos, te paso porque está el formato y tal, y no nos damos cuenta de que va en blanco, pero es mentira, va con contenido. O sea, porque tú entras en propiedades y te sale quién lo puso, en qué fecha, dónde estaba y tal, que son metadatos automáticos que están ahí puestos, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, el documento empieza teniendo, o sea, lo que le da realmente valor del documento electrónico son esos metadatos que contextualizan, que permiten enviarlo de un sitio a otro, interoperar, esto es eso. Por eso digo, el PDF puede ser documento sí o no. Puede ser una mera fotocopia donde estamos haciendo lo mismo que antes o realmente puede ser un documento electrónico. Claro. Porque hemos pasado, yo creo que en muchas administraciones públicas a veces tenemos la sensación que hemos trasladado la burocracia del papel, ¿no?, a la burocracia digital cuando no la hemos sumado, porque yo todavía veo gente que se imprime los documentos electrónicos por si acaso. ¿Cómo, sí. ¿no? Puede ser tu idea esa de que muchas veces no se trata, a lo mejor en este cambio que estamos haciendo de implantación de la administración electrónica, no es trasladar, ¿no?, aquello que hacíamos en papel, de esa burocracia de acumular, incluso aquello de, ¿dónde ha quedado aquello de no presentar documentos que ya obren en poder de la, ¿no?, de la administración actuante, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un precepto de la ley 3092 que se derogó sin llegar a cumplirse, ¿no? Porque en aquellos momentos se lo enviabas por motorista o ibas arreglado.
es que era del año 92, ¿no? Yo me quedé, yo que soy un poco mayor que tú y que seguramente casi toda la gente que nos está escuchando, yo era funcionario y estaba lo que era MOPU, que ahora se llama Extrasportes y tal, ¿no? Y yo me decía, ¿y esto cómo será? ¿No? Que decir, que esto que no lo entregue, porque tú te ibas a tráfico y lo primero que te pedían es el DNI. Y dicen, bueno, si es el Ministerio del Interior y tal, y digo, ya, pero usted entrégueme el DNI para comprobar que es usted, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, eso no se ha podido llegar. Ahora ya sí, quiero decir, ahora sí que tenemos tecnología y herramientas. Ahora que nos falta la cultura, ¿no? Es decir, ahora efectivamente hay un principio europeo que es el de una sola vez, donde lo que te está diciendo es que los documentos que generan las administraciones no hay que pedirlas, que las pidan las administraciones. Sí. Y existe la plataforma de intermediación donde unas administraciones se piden a otras. Un ejemplo, la declaración de la renta que hacemos ahora, pues yo he conocido lo que era ir a comprar al estanco. Era un sitio donde antes vendían tabaco, ahora venden chuches y juguetes y algo de tabaco, ¿no? Poco, pero ahí comprabas también el impreso de la renta, ¿no? Y el impreso y un librillo de instrucciones con un sobre enorme. Y te volvías mal, había la simplificada y menos mal, pero luego estaba la amplia, ¿no? Que era un acordeón enorme y tal, que te volvías loco. De eso pasamos al programa Padre y de eso hemos pasado a lo que es ahora, que tú entras, incluso con el móvil, la agencia tributaria tiene todos los datos, los ha conseguido las otras administraciones y te dice, oiga, ¿está usted conforme? A veces has cobrado en enero del año pasado 20 euros en alguna cosa que ya se te ha olvidado, incluso te los has gastado a pesar del gran capital que es, y resulta que lo tiene ahí apuntado, tus 20 euros, ¿no? Y dice, anda, está todo, ¿no? Quiere decir que te ahorran la administración, ¿no? O sea, te ahorran, digamos, perdón, te ahorran que trabajes para la administración, ¿no? Entonces, este es el gran cambio, esa es la transformación, ¿no? Es decir, hay un principio muy bonito que recoge el Real Decreto 203/2021, que desarrollaba las leyes 39 y 40 de Administración Electrónica, que entró en vigor el 2 de abril, tiene un precepto que habla de proactividad y personalización, ¿no? Como principios. Luego ya después dice, vale, ¿y dónde está la gestión de datos, la inteligencia artificial? Ya no aparece en el Real Decreto, ¿no? Pero bueno, el principio está ahí, ¿no? Y ese principio lo que significa es, claro, es que la administración se anticipa a tu necesidad. Imaginaros un caso que ha ocurrido. El ingreso mínimo vital, hace un año, en junio del año pasado, y cruzaron los datos de la Agencia Tributaria y Seguridad Social y alguna administración más, y establecieron que había 75.000 personas, 75.000 familias, afectaba a 250.000 personas que cumplían todos los requisitos para recibir el ingreso mínimo vital, y les avisaron y lo recibieron. Imaginaros la noticia en la que dice, sin haberlo pedido nadie, dice, a usted le corresponde ingreso mínimo vital. Flipas, ¿no? Luego, la segunda parte de la moneda es al resto de la gente que no se lo hicieron de oficio, le piden una serie de documentación que es el laberinto de siempre, se vuelven locos, y ha habido muy pocas más, no sé ahora la cifra de las que se han dado, pero muy pocas más, ¿no? Pero quedémonos con la primera parte. Quiere decir que efectivamente la administración puede ser proactiva, pueden intercambiar documentación, datos entre unas y otras y darte la dependencia, por ejemplo, si tú tengas nada más que examinarte tu grado de dependencia. Yo ese caso lo he vivido con mis padres y tal, y es tremendo, las vueltas que das, lo que se retrasan en dártelo. Yo, como mis padres estaban en silla de ruedas los dos, era yo el que iba a gestionarlo y te encontraba los comentarios ahí la gente diciendo, claro, lo que están esperando es a que nos muramos y así ya se soluciona. Y es que, claro, si nos fijamos lo que supone una persona, pues, no sé, de 90, de 88 años, que le están diciendo, no, porque ahora tal, pero tardamos unos meses y tal, dice, pero ¿qué me dice usted si yo no sé si tengo unos meses, ¿no? Y además, unos meses, ¿por qué, no? ¿Qué estás gestionando con eso? No, porque ahora con el dinero se lo aflojas, sigues, y además compruebo 20.000 papeles y tal. Pues todo eso se puede automatizar igual. O sea, haces el examen de evaluación, eso sí, evidentemente hay que evaluar qué grado de dependencia tiene la persona, pero a partir de ahí tienes su renta, sus ingresos, los años que tienes, dónde vive, tienes todo. Entonces, a partir de ahí dice, usted le corresponde ayuda de dependencia o una beca, es igual, las becas, todo ese tipo, o el cheque bebé cuando el niño nace automáticamente, todo eso se puede automatizar. Y además, como parece un sueño, dice, bueno, parecerá, pero tenemos 2 o 3 casos. Otro es el de las multas. Te para la Guardia Civil, te pide solo el carnet de conducir, ya no te pide ni el seguro, no, le da lo mismo, ya va a acceder él. Eso, y te mira la matrícula del coche y a partir de ahí cruza los dados y dice, usted ya le pescamos hablando por teléfono el mes pasado, no ha pagado el seguro, no sé, tiene todo. O sea, ¿qué está funcionando? Con datos, es decir, en esos 3 casos, y hay algunos más, y pues ese es un poco el objetivo, ¿no? Pero para eso significa que hay que reducir procesos, quitar burocracia, no hacer el por si acaso de... Nos hemos pasado y seguimos todavía, por ejemplo,
Ya no te pongo ejemplo porque si no hablo yo y no me preguntas tú. No, es muy interesante todo lo que estás contando, Gerardo. Pero hay un caso, por ejemplo, el DNI, ¿no? Las fotocopias del DNI, que digo, ¿para qué le importará a nadie el DNI? A nadie, digo, a la hora de tramitar cualquier cosa, hasta, yo qué sé, en el ministerio, para cobrar una clase carda o cosas de estas, ¿no? Dice fotocopia del DNI. Vamos a ver, ¿qué te importa el nombre de mi madre, el de mi padre, dónde vivo? No, ¿qué es lo que necesitas realmente? Mi nombre y el número de DNI. Pues no me pidas una fotocopia del DNI, pídeme mi nombre, que ya lo tienes, y el número del DNI, porque el resto de los datos los tienes, ¿no? Bueno, hay un Real Decreto de 2006, cuando estaba Jordi Sevilla en Administraciones Públicas, que avanzaron algunas cosas y tal, y estuvo poco tiempo, avanzó eso, y en materia de... Bueno, salió el Estatuto de la Función Pública y algunas cosas que puso en marcha, ¿no? Pues una de ellas era, por ejemplo, un Real Decreto que te dice que no es necesario en el entorno AGE entregar fotocopias del DNI. Y además es precioso el preámbulo del Real Decreto 2006, insisto, hace 15 años, ¿no? O sea, casi 16. Y es precioso porque en el preámbulo tiene algunas parrafadas diciendo: eso de pedir la fotocopia del DNI obedece a unos taras culturales que están felizmente superadas y realmente no aporta nada y tal, ¿no? Y tú 15 años después dices, joder, estarían superadas entonces, pero hemos ido muy para atrás, ¿no? Y entonces, porque no estás, te siguen pidiendo la fotocopia del DNI en muchos sitios, ¿no? Eso que es un problema ni de leyes, ni de herramientas, ni nada. Lo tenemos aquí. Quiere decir que es decir, no, usted deme la fotocopia. ¿Pero para qué? Si no le aporta nada, no le sirve de nada. Esto solo demuestra su limitación, que no ha entendido usted la administración electrónica, ¿no? Y esto nos pasa. Es decir, vamos a ver, nosotros somos ciudadanos que nos están, digamos, prestando un servicio en otras administraciones, pero somos administraciones que prestamos servicio a los ciudadanos, tú y yo. Quiere decir que podemos estar incurriendo en otros taras culturales iguales, ¿no? Porque venimos del mundo analógico, pero es un problema cultural. O sea, tenemos que reducir procesos y confiar en esos procesos. Es que aquí te encuentras el vigilante del vigilante del procedimiento, por si acaso, para ver si, y entonces miramos, y todo eso es un enredo burocrático. Y como tú dices, hay veces que te entregan algo en electrónico y haces la fotocopia o mandas también el papel que has digitalizado, no sé qué hacer, pues se lo mando también a mi estación, con lo cual tienes los dos y lo lías, y de eso hay bastantes. Sí. En las causas de esa, bueno, pues lo que nos cuesta, ¿no? Ese cambio de cultura organizativa. Yo ahora que estoy en la Agencia Valenciana Antifraude, ya he leído en varios estudios que se han realizado que una de las causas a las que se adolece o las que cree que puede ser responsable es porque encubre detrás, incluso es una de las formas más efectivas que hay para combatir la corrupción, precisamente la administración electrónica, porque en la medida en la que todo queda registrado, todos los procesos, es una forma, y que precisamente hay fuerzas que hacen que ralentizan, ¿no? Esa implantación de la administración electrónica, pues porque se acabarían muchas formas de microcorrupción, aunque suene muy fuerte decirlo, dentro de las administraciones públicas, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que podría también ser una de estas, con otras muchas razones, ¿no? Porque la tecnología está, en general la gente hay predisposición, pero vemos que las barreras que se levantan y los obstáculos para implantar la administración electrónica son inmensos, ¿no? A ver, yo creo que básicamente es cultural y es humano, quiero decir, porque además es que tenemos que ver que estamos pasando de un mundo que era siempre físico, porque el pergamino, es decir, la tableta de arcilla de los romanos, siempre el documento en sus distintas formas ha sido siempre físico. Hasta que llega ahora, es electrónico, es un abstracto, es muy difícil imaginárselo, ¿no? Quiere decir que es que hay que creérselo, además desconfía, porque el papel dice, está aquí, y el otro dice, joder, ¿dónde está? Estás buscando y no ves. O sea, es decir, sabes que está, pero por otros parámetros, ¿no? Pero claro, ahí aparecen luego muchos intereses y uno efectivamente, es lo que dices, o sea, hay sectores en el subconsciente de esas pequeñas corruptelas que las hay, está esa resistencia. Mira, hay un caso que yo, cuando la gente, es lo que te da la edad, la gente alucina. Yo cuando empecé en prensa, empecé en el Diario Pueblo, luego estuve en Radio Nacional, el Diario Pueblo, Radio Nacional sigue, pero el Diario Pueblo es historia, hace muchos años que cerró, ¿no? Pero una de las cosas de noticias recurrentes que aparecía era hablar de las astillas. Las astillas de los juzgados eran una corrupción que significaba
ya sabemos todos que los procesos interesa mucho a veces que se alarguen y otras veces que sean muy rápidos, ¿no? Depende de tu interés económico. Entonces, la astilla era una corrupción que pagabas al oficial del juzgado para que tu expediente, estamos hablando antes de la informática, tu expediente, en vez de estar aquí arriba, lo metía abajo. Solo era eso. Significaba que, bueno, pues sería 8 meses o un año después en toda la torre de expediente. O si te interesaba que fuera rápido, lo ponían arriba y ya estaba. Y con eso lo que se pagaba esa corrupción se llamaba astillas, ¿no? Y cuando era muy grande se llamaba astillones y troncos enteros, que se jugaba mucho con eso. Nadie sabe ahora qué son las astillas. ¿Por qué? Porque ahora lo primero que hace cuando llega a los juzgados se registra y tiene su orden de número. Se acabó la historia, ¿no? Es decir, esto es uno de los casos para mí más simples. Y la mejor prueba es que probablemente tú, que eres mucho más joven que yo, ni has oído hablar de esto. Porque no lo he escuchado. Empezaba a mover, pues era una noticia de periódicos muy recurrente, y eso se llamaba astillas, ¿no? Consistía en algo tan fácil como cambiar el orden de los que ahora no puedes. Podrás hacer otras muchas cosas, evidente, ¿no? Pero esa no puedes. Y claro, a medida que se automatiza todo, esa posibilidad de corrupción, de intervenir, de mover las cosas manualmente y tal, claro, se acaban, ¿no? Aparecerán otras, pero esa no. Ese es un ejemplo, por ejemplo, tremendo de que no existe. Hasta el punto de que ni te suena. No, ya te digo, no me suena, la verdad es que no lo había escuchado nunca, pero me parece muy curioso. En los últimos años que ni se habla de eso, es decir, cuando empezó la más mínima atisbo informático de entrar por orden, que eso fue lo primero, le damos un orden de entrada y un registro, pero no solo en un libro, que esto, vete tú a buscar luego en libros con cientos de miles de asentamientos, ¿no? Sí. Sino cuando empieza con un ordenador, que empiezas a ponerlo y tal, y eso, se acabó la historia, porque ya está en un orden que es muy fácil comprobar y lo ves, y nada, ya no existe, porque no tiene posibilidad de existir. Y eso es administración electrónica, claro, acaba con muchas más, ¿no? Gerardo, hemos pensado durante la situación de pandemia y el confinamiento, pensábamos que esto había sido un elemento disruptor dentro de las administraciones públicas, ¿no? Todo lo que hemos vivido durante estos casi ya año y medio, ¿no? Y todo lo que ha supuesto. ¿Realmente ha supuesto ese espaldarazo definitivo para la implantación de la administración electrónica? Sí, bueno, el espaldarazo definitivo existe, ¿no? Es decir, vamos a ver. Yo soy muy crítico con lo que estamos y con la manía esta de poner fechas a las leyes que no cumplimos. Deberíamos todos estar adecuados a Lenin en enero de 2014. No estamos todavía, y cuando estemos esto será ya prácticamente administración electrónica. ¿En qué está basado eso, ¿no? O sea, es curioso que las leyes para promulgarse necesitan una memoria económica, no sé qué, pero que no hace usted una memoria cronológica de oportunidad real, ¿no? La misma ley 39, las fechas que ha dado son inviables, y después de tres prórrogas, el 2 de abril no se ha cumplido. En muchos sitios, no, el archivo electrónico único, por ejemplo, no se cumple mucho, hay muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la administración electrónica es un proceso. Entonces, es frustrante que no cumplamos las fechas, sobre todo es frustrante poner fechas que son incumplibles. Pero, ojo, si miramos a hace 10 años, esto no tiene nada que ver. Y un ejemplo con lo que comentabas quiero decir, toda esa existencia de la ley, este proceso en el que estamos, este es el espaldarazo. Es un proceso que es irreversible. Esto no tiene un plazo, tiene tal. Yo siempre hablaba antes horizonte 2050, de cuando esté plenamente tal. Es que hablar antes, además, las administraciones no van a llegar al mismo tiempo, todas, depende. No es lo mismo el ministerio de tal que el ayuntamiento de cual, por ejemplo, ¿no? Uno tiene una facilidad por ser más pequeño, pero tiene otros medios. O sea, no es algo homogéneo que llegue en todos lados, por mucho que lo ponga una ley, ¿no? Pero es un proceso que va y que no tiene. Y lo hemos visto, por ejemplo, con el confinamiento. De la noche a la mañana nos hemos encerrado y esto ha funcionado. Yo he tenido aquí gente como, teníamos menos portátiles, teníamos varios, ¿no? Entonces conseguimos luego algunos más, poquitos, pero la gente puso su móvil. Lo primero que hicimos fue un chat con toda mi gente, ¿no? Y el chat era usando los móviles particulares, lo que nadie puso pegas, ¿no? Y eso nos permitía estar, y luego grupos por unidades y tal. Esto nos permitía comunicación desde el primer día permanente. Hubo gente que vino con un pendrive, se llevó las cosas, y entonces en casa tenía que pelearse con el marido también funcionario, con el niño, que los tres necesitaban el ordenador, iban por turnos, ¿no? Y se hacía. Y de un día para otro, empezó el confinamiento, fue con su pendrive y funcionaba y hacían sus trabajos. Y por objetivos, es decir, a mí me mandaban cosas a las 8 de la noche, sin gente, sin pedirlo, o sea, tenías que hacerlo, se ha funcionado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido y por qué quizá la pregunta que tú me haces? Porque hubo quien pensó que ya todo era jauja, ¿no? Entonces, vamos a ver, el péndulo salió primero.
supone una... Yo antes hablaba de 2050 y ahora empiezo a hablar de 2035-2040. ¿Por qué? Porque lo que nos ha generado es un tremendo cambio cultural, todo ese confinamiento y ese funcionar en la administración electrónica ese tiempo. Eso vale años. Eso hubiéramos tardado años en recorrerlo, porque ahora podemos ser reacios, porque las administraciones no son capaces, o muchas de las administraciones, y más probablemente en jerarquía, ser capaces de decir tengo que organizarnos por objetivos y medir esto. Lo fácil es que la gente venga a ficha y se acabó, ¿no? Aún así, ya pocos sitios se plantea que no haya al menos un día de teletrabajo. Esto, hace 2 años, con esto hubiéramos tocado palmas con las orejas. Y ahora nos parece, no, porque nos creíamos que ya iba a ser todo teletrabajo, ¿no? Pero nos ha colocado esto en una posición que era absolutamente impensable hace 2 años. O sea, antes de la pandemia, el día antes de la pandemia, a ti te dice, mira, en septiembre de 2021 más o menos va a haber un día de teletrabajo en todas las administraciones, algunos más, otros menos, pero un día más o menos establecido. Ese día hubiéramos hecho una fiesta, nos hubiera parecido un avance enorme. Ahora, sin embargo, lo miramos, claro, es que no es un retroceso. No lo es parte del proceso. Hemos aprendido a trabajar. Hay gente, yo planteo lo que no necesitamos el ordenador de sobremesa. Te vale solo con el portátil. Nos sobra, como nos sobra en casa. No necesitamos el teléfono fijo, como te sobra en casa. Tienes para la línea, vamos, para internet, pero nada más. Te vale con el móvil. ¿Y cuál es el despacho? Donde esté yo, mi portátil y mi móvil. Y esto empieza a funcionar ya, empieza a haber, o sea, hay sitios, aquí en el ministerio, por ejemplo, antes te daban el portátil y el de sobremesa. Ahora ya el que le dan portátil se lleva el de sobremesa. Me parece una de las decisiones más inteligentes. ¿Para qué lo quieres? Si es que no tienes... Yo, al tener los dos, ¿qué hace? Con un disco duro me voy moviendo y voy con uno y al otro. Entonces, tengo un disco duro que me hago mi backup y entonces lo muevo y así llevo todo en los dos, porque realmente te sobra uno, ¿no? Pero bueno, hay para algunas cosas que tal. Encima, el de sobremesa no suele tener cámara la mayoría de las veces, con lo cual, para reuniones tienes que usar el portátil, es decir, que te sobra. O sea, y todo eso lo hemos aprendido. Entonces, a ver, que nadie se sienta muy triste porque no estemos todos los días teletrabajando como hemos estado en día. Que se sienta feliz pensando cómo estaba yo hace año y medio y cómo me hubiera puesto si me dicen esto. Entonces, ese es un proceso, eso es imparable ya. Y eso ya es como, digamos, como una conquista. Fíjate, el mayor peligro del teletrabajo, me parece a mí, es que le hemos dado un entorno, una visión sindical. Lo digo, es una aberración que tengas que organizar teletrabajo para alguien que es un mozo de almacén. Lo siento, o sea, su trabajo, como si dijeras para un vigilante de seguridad, a ver, que no es un derecho, que no son vacaciones, que es una manera de producir mejor, que además de eso genera una manera de organizarse distinto, menos tráfico, menos gente moviéndose, conciliación familiar, pero el objetivo es que se produce mejor, o sea, lleva y tal. Y partiendo de ahí te acarrea todas las demás cosas, ¿no? Y yo creo que ha sido un gran avance, yo creo culturalmente hemos caminado muchísimo en este tiempo y bueno, cuando nos recoloquemos un poco mentalmente veremos que realmente esto ha cortado el proceso, sobre todo porque culturalmente, me da un ejemplo que es cualquiera que sea un poco reacio a esto le dice, vamos a ver, ¿tú en el confinamiento cobraste la nómina? Sí, pues eso es porque hubo gente teletrabajando para que tú pudieras cobrar la nómina. Exacto. Es decir, funciona el teletrabajo, ¿no? Exacto, si sí. Tú eras muy reacio, pero tu nómina te llegó, ¿no? Entonces, fue por eso, ¿no? Entonces, esto es un gran cambio, ¿no? Esto es un salto que tenemos que valorar sin frustrarnos. Es que eso, que nos parecía ya todo teletrabajo y tal, bueno, se está recolocando el péndulo, ¿no? Pero no está mal, se está recolocando muy bien. Pues mira, la última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo, hay te he escuchado decir o te he leído en alguna ocasión el que comentabas que hoy estamos construyendo un mundo administrativamente más fácil a la ciudadanía del 2050. Ahora has dicho que has reajustado las fechas, ¿no? 2040, sí. ¿Realmente los ciudadanos es tan fácil tramitar con las administraciones públicas? Porque ¿cuándo llegará el día que sea tan fácil tramitar como comprar por Amazon, por ejemplo? Bueno, pero ya lo es, o sea, no es global y totalmente, pero ya hay cosas que tú haces en tu casa a las 3 de la mañana, llegas de copas y dices, anda, que tengo que solicitar no sé qué, que se me ha olvidado, y como estás despejado porque has bebido unas copas y te has tomado un café, entonces lo hago ahora, por ejemplo, y eso lo puedes hacer con muchísimos trámites. Lo que no es totalmente, ¿no? Y además, muchas veces lo que estás mandando electrónicamente dices, me sobra la mitad de las cosas que estoy mandando, no hacen falta, pero tú lo estás haciendo electrónicamente. Hay muchas cosas que estás haciendo electrónicamente, ¿no? Yo tengo los certificados electrónicos, somos oficina de
de gestión de certificados electrónicos, de la fábrica y de clave, ¿no? Bueno, desde la pandemia hasta ahora lo hemos petado. Es decir, ha sido la necesidad que se ha creado porque funciona electrónico, pues esos son ciudadanos, ciudadanas que están pidiendo un documento electrónico para funcionar electrónicamente, ¿no? No lo están pidiendo, no es porque se lo ponen aquí y presumen, ¿no? Entonces, todo eso, y es una pequeñita muestra, es una oficina de un ministerio, ¿no? Que, bueno, que da servicio a todo el mundo, pero que llevémoslo a la globalidad. Entonces, claro, o sea, estamos arreglando, estamos funcionando ya en muchas cosas en electrónico y va poco a poco y se va avanzando. Y se trata de llevar globalmente ese proceso totalmente para que el ciudadano de 2040 realmente viva en electrónico y viva con una administración proactiva, silenciosa, que no hace ruido, que no le molesta, que no le pide ya cosas y que le da las cosas directamente. Y eso, bueno, si ahí se ha visto ahora en algunas cosillas, pues se trata de atenderlo, 2040. Lo vamos pues a ver, ¿eh? Sí, lo veremos, ¿no? No, yo creo que sí, lo veremos. Pues muchas gracias, Gerardo. Es un placer escucharte. Yo me quedaría horas porque eres un pozo de sabiduría y sobre todo me encanta la visión que tienes, ¿no? de la administración y además tú que has vivido todo el proceso y toda la evolución hasta llegar donde estamos hoy. Y bueno, quiero darte las gracias porque sé que además todavía estás trabajando, que estás todavía en el ministerio, darte las gracias bueno, pues por haber estado aquí y bueno, si quieres decir alguna cosa antes de finalizar. No, bueno, a ti muchísimas gracias y mi enhorabuena por todo este desarrollo que tienes y de las redes y de la administración electrónica, casos como esto y tal, que a mí me tienen totalmente admirado. Y nada, el mensaje positivo, es decir, nos gustaría estar más avanzados, pero estamos mucho más avanzados que hace 10 años y estamos mucho más avanzados que antes de la pandemia en muchos aspectos y sobre todo culturalmente. O sea que no vamos mal, vamos lentos, pero seguro, vamos bien. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Gerardo, y muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis seguido en directo a través del canal de Twitch y de YouTube. Y también, bueno, pues un saludo a todas aquellas personas que nos veréis a partir de este momento ya grabado, que tendréis en el canal de YouTube y también lo podéis escuchar en formato podcast, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Un saludo a todos y hasta la próxima. Gracias, buenas tardes.